Conversemos la Fe con Patricio y Germán. Hoy, Santa Marta. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a este tercer capítulo, nuestro capítulo de Conversando la Fe. Hoy, con Pato, estaremos conversando sobre Santa Marta, nuestra patrona. Así que le damos la bienvenida. Gracias de nuevo por todo el apoyo que nos ha llegado a nuestras presentaciones anteriores. Nos da ánimo para seguir y así queremos hacerlo en adelante. Muchas gracias. Empecemos entonces, amigo Pato. Bueno, Germán, nos vamos a poner en la presencia del Señor. De acuerdo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos abra nuestro corazón, nuestra mente, para desarrollar este trabajo. Así que recémosle a la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve reseña histórica. La verdad es que nuestra Santa Marta, tiene una aparición bastante mínima, digamos, dentro de la Biblia. Ella aparece tan solo en dos evangelios, en Lucas, en el capítulo 10, en un par de episodios, y posteriormente se encuentra también en Juan, en el capítulo 11 y 12. Sus intervenciones son muy pequeñitas, muy mínimas. De hecho, en Lucas son 4 o 5 versículos. Pero la profundidad de sus participaciones son importantes. Ahora, como dijimos, primero vamos a conversar un poquito de la historia. Si vemos la Biblia en las 3 partes que ella aparece, que son estos 2 capítulos de Juan y uno de Lucas, no dice si es alta, baja, si es joven, mayor, si es delgada, gordita, no dice nada, no hay antecedentes. Y eso pasa en la mayoría de los personajes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. No hay información específica de las características personales. Por lo tanto, lo único que sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que vivía en Betania con sus 2 hermanos, María y Lázaro. Betania, como un barrio prácticamente, muy cerquita de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Según los historiadores, quedaba a 1,5 estadios, que era la unidad de medida de ese tiempo, que equivale como a 3-4 kilómetros. Entonces, normalmente cuando Jesús visitaba Jerusalén, se prefería él estar afuera, iba a visitar a sus grandes amigos, que eran estos 3 hermanos, y se iba a Betania. Entonces, lo único antecedente que se sabe de Marta es que vivía en Betania con sus 2 hermanos. No se sabe si era la mayor o la menor, si era la de al medio, si era casada, soltera, bonita, nada. Lo único que se sabe es lo que relata esas lecturas del Evangelio que ya hemos mencionado y que después lo vamos a analizar un poquito en profundidad. Lo que sí existe es la tradición. Los apóstoles, posterior a la muerte de Jesús, se dedicaron a transmitir el mensaje del Señor, a contar sus experiencias del Señor. Y se las contaban a todas las personas que en la medida que iban evangelizando. Bueno, y había gente que iba tomando nota de eso, o que escuchaba a los apóstoles y luego se los transmitía a sus hijos, a sus abuelos, a sus nietos. Y esto se llama tradición. Aquella transmisión que hubo desde los apóstoles hasta el primer siglo, de boca en boca, de todos los antecedentes que no están en la Biblia. Marta nació en el primer siglo, pero no se sabe exactamente cuándo, no hay ningún antecedente. Y los datos que existen a través de esta tradición es que venía de una familia real. Su padre se llamaba Ciro y su madre Anchira, o Enchira, que también está en discusión. El padre de ella era duque de Siria y lugares marítimos. Bueno, y entonces tenían posesiones, tenían propiedades, era una familia que tenía billete, que tenía buenas condiciones.
Pero en ninguna parte se especifica más si Marta era casada, soltera, qué es lo que hacía. Nada, ¿sí? Son datos como esos que se van dando. Que vivían en Betania, y se dice que esta casa en Betania era muy grande. ¿Por qué se dice esto? ¿De dónde se saca? Tampoco existe la información. Pero se comenta que Jesús a lo menos visitó 3 veces la casa de Marta y los hermanos. A lo menos 3 veces, que son las que aparecen en la Biblia. Y a él le gustaba ir allá porque era muy bien atendido, una de las características de Marta. Pero cuando Jesús andaba, y cuando iba a Jerusalén, no andaba él solo, ni tampoco solo con los 12, sino que andaban mujeres acompañando. De hecho, las mujeres que acompañaban ayudaban a Marta cuando llegaban a la casa. Andaban gente del pueblo, no sé, 30, 40, 50 personas, y llegaban a la casa de Marta a descansar. Y pasaban 1 o 2 días ahí, le ponían comitrajo, le ponían toda la cosa. Entonces, por eso se entiende de que era una casa grande, con altas instalaciones, y además que Marta tenía la posibilidad de preparar comida, la posibilidad económica, digamos, para preparar comida para muchas personas, para atender a tantas personas. Por lo tanto, esos son los datos principales que hay. No hay datos de su estatura, de su peso, de su edad. Sí dice que la tradición dice que cuando apedrearon a Esteban, el seguimiento, la persecución que había sobre la Iglesia Católica, obligó a Lázaro a escapar. Y entonces Lázaro se fue con sus hermanas y se fueron de Jerusalén y se fueron a Francia. Y luego, finalmente, se fueron a Chipre. En Francia, estuvieron en Tarasca. Y allí probablemente Lázaro fue el obispo. Esos son los datos que hay. Murió en el año 84, de acuerdo a esos antecedentes, y hoy día los restos que se descubrieron como en 1300, en el año 1300 se dice que son los restos de Marta, están allá en Tarasca, en Tarascón en realidad. Tarasca, a ver si nos alcanza el tiempo, te voy a contar que era la leyenda sagrada, la leyenda dorada en realidad, que habla de Tarasca, y de ahí viene lo del Tarascón y tal. Pero eso lo vamos a conversar si nos alcanza el tiempo y si no en otra oportunidad. Lo que nos interesa, Pato, es que podamos analizar sus 3 apariciones en el Evangelio. Bien, pues. Interesante la historia de nuestra patrona, ¿no es cierto? Sí, Marta. Yo la destacaría por el servicio. El servicio que ella entregó estando en vida, particularmente ese servicio que le entregó a Jesús y a sus discípulos y a todos aquellos que estaban en torno a Jesús. Ella se afanaba mucho por cosas que eran de segundo orden. Si aquí lo importante, el centro para la familia de Betania, particularmente para Marta, era Jesús. Sí, Jesús. O sea, tienes razón, pero en el fondo para ella no era eso, para ella era atenderlo bien, para allá voy. Hacer las cosas. Sí, para allá voy, efectivamente. Bueno, ¿a qué mujer, a qué familia, cuando uno invita a una persona importante, o no importante, a una persona, a un amigo, no se afana por tener la casa impecable, por tener una comida rica, ¿no es cierto?, por tener algunas cositas, algunas sorpresitas? Yo creo que todos estamos en esa parada, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, Marta no era la excepción en este caso, por lo tanto ella naturalmente se esmeraba por atender bien a Jesús, al Maestro. Pero sin embargo, Marta, como se preocupaba mucho y se agitaba mucho por todas estas cosas, Jesús le dice, en uno de los evangelios, ¿no es cierto?, en el de Lucas, me parece que en el de Lucas, no estoy seguro, mira, debiera estarlo, pero no. ¿Cuál? En el que le dice que lo único necesario, lo único importante, en Lucas, ¿no? Lo único importante era escuchar, claro. Era estar. Eso viene, Jesús se lo dice como una reacción, porque Marta anda haciendo las cosas. Exactamente. Y de repente mira y ve que María está ahí tranquilita, escuchando. Entonces ella con su personalidad va y se acerca a Jesús y le dice: ¿te parece justo que yo le saque la cresta aquí haciendo las cosas y mi hermana está ahí y no hace nada? Exacto. Fíjate que María ni siquiera le dice a su hermano
o a alguien, a alguna de las mujeres, oye, díganle al jefe que Exactamente. estoy sola, sino que ella va y le dice, y Jesús le dice, Marta, Marta, tú tanto que te afanas en estas cosas, hay algo más importante. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Claro. Y ahí le aclara, Bueno, y ahí le cae la teja a María, a Claro. Marta. Ahora, la única cosa de la que hay necesidad, a mi juicio, ¿no? Leyendo los textos de donde aparece Marta, es de poner todo en el corazón y amar a Dios. Como decía, nuestro centro es Jesús. Y para Marta también debería haber sido Jesús, el Maestro. Marta estaba preocupada de otras cosas, que eran importantes naturalmente. Sin duda. Pero ¿qué era lo más importante? Quería atender al Señor, quería hacerlo súper bien. Exactamente. Entonces, Cristo alabó la elección de María, por supuesto, porque María se sentó a sus pies a escucharlo. Y afirmó, solo una cosa es necesaria. Déjame leerlo para no equivocarme. Solo una cosa es necesaria. Y eso significa la salvación eterna a la que debemos nosotros preocuparnos. A la salvación eterna. A escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo lo hizo María? Ahí lo tenemos. Un feligrés hizo esa pintura muy hermosa. Sí, de es una copia. Bueno, Claro, sí. a ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, Marta estaba muy entusiasmada haciendo las cosas y cuando le reclama, Jesús le dice, pero tan importante como lo que tú comentas es la reacción de ella. ¿Qué hizo ella? Quedó marcando ocupado porque Jesús le dijo, oye, no te afanes tanto, tranquilo. Primero hay que escuchar. Esa es la conclusión. Y ella baja las revoluciones y se acopla a escuchar al Señor. Y nos deja ese mensaje. Antes de hacer las cosas, escucha al Señor. Porque siempre te va a orientar cómo hacerlo, de una u otra manera, en uno u otro aspecto de la vida. Entonces uno se pregunta, Germán, ¿es necesario trabajar? Por supuesto que sí, pues digo yo. Absolutamente. Claro. ¿No es cierto? Porque aquí parece una contradicción. Oye, Marta, deja de hacer las cosas y Claro. ven a esto que es lo mejor. Entonces uno se pregunta nuevamente, estoy hablando de hoy en día, ¿es Claro. necesario trabajar? Claro que Claro es necesario trabajar. Yo, Claro que sí. cuando leí eso, algún tiempo atrás, me pensaba, ¿cómo habrá sido eso cuando Marta le dice, ya? Y entonces ella dejó todo y se sentó ahí al lado, así, a seguir escuchando. Y yo dije, chuta, ¿en qué quedaron los preparativos? ¿Qué pasó con esto? ¿En qué? Se me ocurre, porque eso no sale en la Biblia, pero esa es la libertad que uno tiene de pasarse películas y imaginarse. Se me ocurre que una vez que el Señor ya hablaron y transmitió lo que quería decir, se me ocurre que Él debe haber dicho, ya, ahora Marta, dinos en qué te ayudamos para hacer todas las cosas. Así como se hace hoy día en la casa, digamos, Exactamente. que uno va y le ofrece ayuda al dueño de casa, que se me ocurre que así. Pero el mensaje ese que tú dices, está claramente. Ahora, hay que trabajar para que después de escuchar. Para que el trabajo dé frutos, debe hacerse después de la oración. ¿Cómo es lo que hicimos ahora? Ujú. Tan hermoso, hiciste la introducción, ¿no es cierto? Para todos nosotros, para saber de qué vamos a hablar, y luego hacemos la oración. Después de la oración viene el trabajo. Claro, totalmente. Ahora, el servicio de Marta necesariamente, pero debe ser subordinado a los tiempos, debe ser subordinado a la oración, a la presencia de Jesús con nosotros. Por lo tanto, hay que saber el momento y dejar las cosas al Señor. San Agustín escribe, mira qué interesante, Marta, tú no has escogido mal. No has escogido mal, pero María ha escogido mejor que tú. Mira qué frase más interesante, la de San Agustín. Marta, tú no has escogido mal, pero María escogió mejor que tú. Claro, y no se picó, ¿ah? ¿Ah? No se picó Marta, digo, pucha la María, que me quitó los bonos. No, al contrario, quedó ahí y reconoció, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se sentó a escuchar. Reconoció lo que el Señor le estaba transmitiendo. Hay cosas, hay prioridades en el fondo. Sin duda. Y lo que nos transmiten eso es que, oye, siempre antes de hacer,
debemos orar, debemos pensar, debemos comunicarnos con el Señor, debemos escucharlo. Voy a hacer esto, voy a hacer... Todos los días en la mañana cuando nos levantamos, lo primero que deberíamos hacer, no de vez en cuando, sino que todos los días al levantarnos, lo primero que deberíamos hacer es saludar al Señor y ofrecerle el día. Exactamente. Estar dispuesto a escucharlo. Eso es un poco lo que Marta nos transmite en su... No podemos hacer nada sin Él, ¿no? No podemos hacer nada. Y lo que hagamos sin Él, lo vamos a hacer mal. Está claro, o sea, no hay por dónde perder. Efectivamente. Conozco algunas historias muy interesantes respecto a esto, ¿no? Y muy hermosas, que no vienen al caso, pero las señalo en el sentido de que siempre el centro tiene que ser Jesucristo para un cristiano. Y para un no cristiano también, ¿por qué no? Para todos. Están invitados también a participar de la vida de Jesús. Bien, a mí me gusta la participación, y son, esto que acabas de hablar, son 5 versículos solamente en el capítulo 10. En cambio en San Juan son 2 capítulos, el 11 y el 12. En el 12 habla de esta unción que se da cuando van todos a una fiesta, a celebrar a la casa, y Marta anda haciendo las cosas, pero es como una mención de Marta, pero no tiene mayor trascendencia a su acción. Sin embargo, en el capítulo 11, que es mucho más largo, es del 10 al 48 versículos, cuando va y resucita a Lázaro. No sé si tienes ahí, quieres hablar de eso, pero eso es mucho más potente aún en el mensaje que nos da. Por eso la aparición es un poquito más larga. Sí. Pero eso le da el realce a Santa Marta como santa. Lo importante que era, ¿no? Con un grupo que estábamos ahora en la mañana temprano hablando, hice mención respecto a esta participación de la familia de Betania y Jesús. De repente llegan a Jesús, porque él estaba en otro lado, no recuerdo exactamente el lugar, pero no estaba en Betania, estaba en otro pueblo. En Jerusalén. Y le dicen a Jesús, oye, aquel que tú tanto quieres está muriendo. Él se está muriendo. Está muy enfermo. Exactamente. Pero sin embargo Jesús no reacciona. O sea, no reacciona a la vista de todo. Es decir, es que si me dicen a mí, oye, ¿a quién que tú pero amas? A ti, salís corriendo. Jesús se quedó tranquilo, pero claro, y continuó con su quehaceres que lo convocaban en ese minuto, ¿no es cierto? Posteriormente le dicen, Lázaro ha muerto. Jesús tampoco tiene naturalmente él seguramente se puso triste, ¿no es cierto?, por lo que le ocurrió, pero él estaba en sus actividades pastorales que lo convocaban en ese minuto, que su Padre Dios le había encomendado. Bueno, posterior a eso, 4 días después, va a Betania y naturalmente ocurre lo que conocemos, ¿no?, donde sale Marta y le dice, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y todo lo que ya nosotros históricamente sabemos y que está en el Evangelio. Y naturalmente pregunta dónde lo pusieron, etcétera, etcétera. Van hacia el lugar donde él llora. Marta las hermanas estaban llorando y naturalmente también ahí es donde se destaca mucho de que Jesús llora también frente a la muerte de su amigo, de su gran amigo. Y viene lo que el Evangelio nos dice, ¿no?, donde lo resucita a Lázaro. Y posteriormente Lázaro continúa con su vida y todo lo que tú señalaste al principio donde... Claro, de hecho en la segunda parte, cuando va a una fiesta, dice la Biblia, cuando va a una fiesta en la casa de Lázaro, aquel que resucitó, porque fue posterior. Exacto. Pero hay una parte ahí de lo que tú cuentas que para mí vale la pena profundizar, que es cuando Marta sale al encuentro de Jesús y le dice, si tú hubieses llegado antes, Lázaro no estaría muerto. Entonces, él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Exactamente. ¿Ya?
No quise entrar en detalle Marta, porque... es que, pero- disculpa que insista en eso, Sí, está porque bien, está bien. es la profundidad de tu aparición. Marta le dice, yo sé que tú eres el Cristo, Exactamente. el que había de venir. Es la primera persona, ser humano. Antes que Pedro. Antes que Pedro, la primera persona, ser humano, vivo, con Cristo vivo, que reconoce y le dice, tú eres el Cristo. Confesión el de que fe. ha de venir. Entonces, eso la transforma en una mujer con una fe absoluta. Después, cuando se acercan, como tú contabas, se van acercando, Marta, porque le dice, oye, no, si, déjame a mí esto. No, le dice pan comido, pero por eso Jesús sabía todo esto, él lo tenía dentro de su programa, por eso no se alteró cuando le dijeron. De hecho, incluso les comenta, gracias a esto ustedes van a creer, les dice, cuando le avisan que está enfermo. Bueno, se acerca y Marta le dice, oye, pero lleva 4 días ahí, así que debe estar pestilente, debe estar muy desagradable, en ese tiempo lo untaban y lo encerraban. Entonces, él le insiste. Le dice, ¿no me dijiste que tenías fe? No. Pone, sí, Señor, yo sé que tú eres, yo soy la resurrección. Profesión de fe se llama. Y hace entonces esta resurrección. Y Lázaro sale, incluso todavía vendado y puf, maloliente. Pero esos son detalles. Lo más importante, que no nos mencionaste y por eso quise reforzarlo, es el hecho de que ella confiesa su fe y reconoce ante todos, y queda escrito en la Biblia, antes siquiera que Pedro, que lo estuvimos conversando el mes pasado, y le dice, tú eres el Cristo, el que había de venir. O sea, porque no es que va a venir o que vino, sino que es que está y estará siempre. Efectivamente. Entonces, ese es un mérito potente de ser la patrona de las hacendosas, de los huéspedes, de la que tiene las llaves de la casa, de las cocinerías, de las, ¿cómo se llama estas? Las casas de acogida, que es la patrona de todo, pasa a ser la primera, ¿cómo llaman? Teóloga, la primera persona en la vida que reconoce y le dice a Cristo, tú eres el Cristo. Y lo confiesa. Entonces, Marta aparece poquito, 3 veces en la Biblia. 2 veces preocupada de hacer las cosas, en que nos enseña que hay que hacer las cosas, pero que primero hay que escuchar, ser humilde, tranquila, y la otra es que la fe de ella está por sobre todas las cosas. Efectivamente. Así que, por eso insistí, disculpa porque yo soy apasionado en esas cosas. Está bien, me Tú sabes parece. que Juan es muy distinto su evangelio a los 3 Sí, sin sinópticos, duda. porque habla mucho más de espiritualidad, habla mucho más de adentro. Y esto es así, porque le toma el detalle así, como, no como pasarlo por encima, y después, no, sino que hace la mención. Ahora, si uno busca en los libros de exégetas o de teólogos o estudiosos, esta parte te llena libros y libros, porque en un poco reemplaza lo que se dice, un poco reemplaza, no, nada más que eso dije, lo que se dice en los sinópticos en cuanto a Pedro, porque aquí es Marta la que le dice, tú eres el Cristo. Bien. Una confesión de fe profunda. Profunda. Así que Marta un 7, pero Oye, no sabemos más que eso. Oye, yo quería, bueno, una vez ya dicho lo que hemos comentado, yo quería hablar un poquito de la historia. Sí, cuéntame de eso, porque yo como soy nuevo por acá, no conozco nada de eso, pero me han contado que el bautismo fue con un micrófono. El agua bendita. Así que cuéntame de eso, que es muy interesante. Sí, un poco de la historia de nuestra parroquia. Por los años 50, la comuna de Ñuñoa se perfilaba ya como un sector eminentemente residencial. 1950. 1950, por ahí en esa época, ¿no? Y por lo tanto, el cardenal Caro, en aquella época, se le iluminó la ampolleta, por decirlo de alguna manera, y dijo, tenemos que hacer una parroquia. No había parroquia en este sector. Tenemos que hacer una parroquia en ese lugar. Bueno, para resumirte un poco, porque no quiero entrar en la historia completa, digamos. Después me pueden mandar un escrito con los detalles. Está bien.
la congregación de la Divina Providencia regala un terreno, que es donde está la parroquia ahora, que bordea los 3.000 metros cuadrados. Y posteriormente el arzobispado compra un terreno adyacente, pegado a este que regaló la congregación, otros 3.000 metros cuadrados. ¿Y para qué? Para construir, naturalmente, la parroquia, la casa parroquial y la escuela de Santa Marta. Por lo tanto, ahí se arma un terreno de 6.000 metros Pero cuadrados. nunca se hablaba que iba a ser Santa Marta, se estaba hablando de una parroquia, de un colegio, una escuela. Exactamente, no se hablaba todavía de eso. Esa era una idea que tenía el cardenal Caro. Bueno, con el tiempo se lo plantea a los padres deonianos. ¿Leo qué? Deonianos. Con D de dedo. De dedo, sí. Ya. ¿Y qué son? ¿Cuáles son? Que son, es una... Dedo de Dios. No, el nombre viene del nombre del padre León Deón. Perdón, esos deonianos estaban aquí en Santiago, sí, ya tenían parroquia, ya exactamente, estaban ellos estaban instalados en Chile. Y bueno, aceptaron la idea, se comunicaron con Holanda, porque allá estaba... Holanda, ¿qué tal? Que aquí estamos llamando. Se comunican con ellos, con el provincial que estaban en Holanda, y aceptan. La congregación de la Divina Providencia había puesto una cláusula cuando regaló el terreno, que la parroquia que se iba a armar, que se iba a hacer acá en este sector, en esos terrenos, se tenía que llamar Santa Marta. Y naturalmente ahí viene toda una campaña de recaudación de fondos. ¿Y tú a esa altura ya estabas? No, todavía no llegaba. No. Estaba naciendo yo, por esos años estaba naciendo. Bueno, se hace una campaña del ladrillo que se llamó, me parece, por ahí algún antecedente que tengo, donde todo el mundo se ponía con algo, ¿ya? Bueno, el 17 de noviembre del 51, el 51, Monseñor Alberto Fariña, Pío Alberto Fariña, obispo auxiliar de Santiago, viene a poner la primera piedra. ¿Tú le estás ayudando? En ausencia del cardenal. Ya. Seguramente el cardenal andaba 51. el año 51. Ya, yo ya estaba por nacer ya. Yo todavía no. Entonces asisten futuros feligreses, viene el embajador de Holanda, vienen los superiores de los hermanos de La Salle y parroquianos que empezaron un evento importante. Sin duda, a poner la primera piedra. El 1 de julio del 52... Tienen que haber puesto varias piedras, si eran tantos. El 1 de julio del 52, yo todavía no nacía. Todavía no. Tú ya estás ahí para decir la que... No, yo carne. Bueno, comienza la construcción de la parroquia. El 1 de julio del 52. Lo miro acá porque para no equivocarme. Claro. No, a esta altura bueno, se le olvida. Cuando lleguemos al año de tu nacimiento, ya está bien. Comienza la construcción de la parroquia. La obra pastoral está en manos del padre Jaime Póstuma, que fue a su vez el primer párroco de la parroquia. Claro, está. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se construyó? Bueno, se inauguró el 54. En 2 años quedó lista. Exactamente. Rápido. Bueno, a todo esto, el primer párroco, como digo, fue el padre Póstuma, Jaime Póstuma. Posteriormente pasaron varios otros, ¿no es cierto? También hay algunas anécdotas ahí de la construcción. Yo no sé si viene al caso mencionarla, pero fue muy rica, digamos, la manera como la comunidad ayudó a formar la parroquia, la casa parroquial, que estaba pegadita a la parroquia, y posteriormente vino la construcción de la escuela parroquial. Y en esos tiempos, seguramente aquí alrededor no era común, es que estaba lleno de edificios, te digo, desde, no sé, pues del canal San Carlos hacia arriba eran puros potreros nomás. Pasaron varios párrocos hasta llegar hasta la llegada del padre Arturo Clasen. Arturo Clasen. Clasen. Ya. ¿Ya? Holandés. Claro, el apellido lo dice. Y se inicia ahí, mi querido Germán, el periodo más fecundo, diría yo, me atrevería a decirlo, el periodo más fecundo de la parroquia. Sí. Se construye la casa pastoral, se construye
las oficinas pastorales, que son estas donde estamos ahora instalados, que son muy cómodas. ¿De esos tiempos son estas? No, estoy hablando ya en los años 1980 y fracción. ¿ya? Que ahí te saltaste esa, Sí, me salté porque esa fecha, claro. porque Ya. hay mucho que hablar Sí, de la seguro, parroquia, seguramente. pero en honor al tiempo no. Sí, no, podemos. además que como tú conoces la historia, por estar participando en la parroquia muchos años, para ti muchos datos son como muy conocidos. Efectivamente. Para mí son todos novedosos, por eso es que... Está bien. Te invito a que los puedas Pero recoger después te va a pedir esa hojita de torpeo ahí para... Ya, está bien. Bueno, se construye la casa pastoral, se construye la casa parroquial, donde los sacerdotes pudieran tener un lugar más digno, donde poder hospedarse, poder tener su propia casa. Porque la primera casa fue al lado de la parroquia, que era, no quiero menospreciarla, pero era una casuchita donde seguramente pasaron frío, ríos en aquella época, en fin. Y se construye una gran casa acá, ¿Gran cómoda, casa? una Wow. casa grande, donde, con varias habitaciones, ¿no es cierto?, cómoda, Mira. donde los curitas pudieran pernoctar y pudieran estar ahí bien. Entre medio, oye, por ahí, un poquito antes de los 80, parte don Vicente Bianchi, músico muy conocido, parte con su coro, el coro Santa Marta, que se llama, y que fue muy conocido en Chile, naturalmente, y con sus misas a la chilena. Y fue conocido en el mundo también, en muchas partes del mundo, el coro Santa Marta, que era el coro oficial de nuestra parroquia Santa Marta. Pero era Coro Santa Marta de Ñuñoa No, o Coro no. Santa Marta. Coro Santa Marta se llama. O menor. Bueno, también por aquellos tiempos, un poquito posterior, se construye el campanario, porque la parroquia no tenía campanario. Una anécdota no muy feliz respecto del campanario. Cuando se estaba construyendo, se instala, viene una grúa gigantesca, instala una de las partes, porque se compone de dos partes el campanario, se instala uno de los bloques y luego se instala el segundo. Y desgraciadamente, oye, las roldanas, que son las que hacen subir esta cuestión, porque la grúa se colocó en la vereda, en la calle, en Diego Almagro, levantaba estos bloques, atravesaba la muralla y los instalaba. Bueno, en esta subida, en esta elevación que hicieron de uno de los bloques, que era el más grande, Se rompió. las roldanas eran roldanas nuevas, estaban recién compradas. Se rompe una de las roldanas y cae este bloque de... Dios mío, gracias a Dios no pasó nada, No porque había cayó nadie. en la vereda. Pero habían niños en el colegio que se asustaron mucho porque El estruendo además. fue fuerte. Estaba yo ahí participando, estaba mirando más bien como La familia Miranda, como los la ingenieros. típica en la cosa. Es que pertenecía, yo trabajaba en la empresa esta de aquí. Sí, ya. Bueno, finalmente, como digo, no pasó nada y se llevaron este bloque nuevamente y se construyó otro nuevo, que es el que ahora existe allí. Y eso le dio cierto carácter a la parroquia, sin lugar a dudas, el campanario. Al principio, como anécdota, muchos vecinos se quejaban por el sonido de las campanas, pero finalmente Sí. terminaron acostumbrándose. Sí, eso Oye, pasó mucho. En muchas partes. Bueno, hablé del coro de Vicente Bianchi, que fue muy, muy importante dentro de la parroquia. ¿Este Bianchi tiene algo que ver con quien pintó el No, los que pintaron Pentecostés, las estaciones del las estaciones, Vía Cruz? el del Vía Cruz y el Pentecostés, fue don Vittorio di Girolamo. Ah, ya. Bueno, Conocido- también es del... Conocido, Sí, claro, por un eso me artista, sonaba como artista. un artista extraordinario. También tuvo algunos problemas ahí cuando llegaron los curas a recibir la pintura, digamos, este trabajo que había hecho Girolamo, no les gustó. ¿Pero cómo? ¿Y qué es esto?, preguntaban. Bueno, ¿Por cuál? ¿Por el Pentecostés? por el El Vía Vía Crucis, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Bueno, finalmente terminaron aceptándolo y es el que tenemos ahora que ha causado mucho revuelo Pero por y supuesto. que gusta mucho a la gente. Hay muchos que se casan justamente por las pinturas que hay ahí del Vía Crucis.
y del Pentecostés que tenemos ahí a un costado del altar. Del altar. Después del padre Arturo, los holandeses se fueron, ¿ya? Se retiraron. El padre Arturo, que fue uno de los últimos holandeses que había acá, regresó a Holanda y falleció allá. Posteriormente al padre Arturo vino el padre Javier Barro, ¿ya? Que estuvo muchos años acá como párroco. Luego de él vino el padre Juan Francisco Pinilla, que debe haber estado unos 6 o 7 años con nosotros, que también tuvieron le dieron a la parroquia una vida bien especial. Y nuestro actual párroco, que es el padre Miguel González Figari, que es el actual párroco, como digo, que tiene en sus manos la parroquia y la tiene muy bonita y muy sólida. Y por eso a fin de mes para Santa Marta se celebran 70 años de su construcción. Invitados todos pues a participar de esta gran fiesta. ¿Eso cuándo va a ser esa misa? Mira, desgraciadamente no la vamos a poder hacer el 29, que es el día de la... Pero la vamos a hacer, me parece que el día 6 o 4. Domingo 4 de agosto. Ya, eso es importante. Bueno, lo vamos a publicar en la parroquia. Exactamente. Y después de la misa... Vamos a tener un compartir en este gran salón donde caben, te digo, 250 personas. Aquí donde estamos. Exactamente. Súper bien. Para que tengan una idea de dónde estamos. Exactamente. A los que conocen. Bueno, con eso yo podría... para mí ha sido muy, muy informativo tu parte de conocimiento, porque claro, muchos años en la parroquia sirviendo, ha sido muy bueno. Así que a nombre mío y en nombre de todos aquellos que no desconocen un poco la historia, te doy las gracias. Y bueno, démosle gracias a Santa Marta, nuestra patrona, por ayudarnos a entender que primero hay que escuchar y después trabajar, y que la fe está por sobre todas las cosas. Muy bien, hemos finalizado nuestro conversatorio de hoy día, así que recibamos la bendición de Dios. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Santa Marta, ruega por por nosotros. Mi casa de Betania, el camino fue largo y duro eso, ya la cena está lista y